Shalom, estamos de revuelta una vez más aquí haciendo nuestros videos de grabación acerca de la fe de nuestro padre Abraham, y vamos a continuar con la serie número 5, ¿verdad? Les damos la bienvenida a todos los que nos ven en sintonía a través de las redes de internet. Los amamos, estamos orando por ustedes y decimos de que el Eterno tiene buenas cosas para los que aman su Torah y para aquellos que realmente buscan el camino estrecho. Soy el hermano Rey en la ciudad de Toronto, mandándoles un hermoso saludo a todos los que nos ven, a Iris y a su esposo, a la hermano a Vázquez, a todos los hermanos que nos ven a través de Facebook. Nos saludamos a aquellos que nos han escrito también y a aquellos que nos han hecho preguntas a través de la internet. Oramos por ustedes y sabemos que estamos creyendo en el Eterno por buen entendimiento y revelación de su palabra en contexto, para ser oidores y hacedores, ¿verdad?, de su palabra, y que realmente veamos su mano poderosa sobre nosotros. A ti te damos la gloria, Abacadosh, toda Gabarrabá, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, la vez pasada quedamos en que estábamos hablando acerca de los pasajes que nuestro hermano Pablo en Colosenses 2, del 16 al 17, nos decía acerca de lo que que las personas no nos juzgaran en lo que es en discernir correctamente, ¿verdad?, lo que es guardar el Shabbat, las fiestas, las lunas nuevas, y que son sombra de los porvenir, ¿verdad? Eso fue lo último que quedamos la última vez. Ahora, para recapitular entonces en este versículo, en este episodio, perdón, lo que estamos aquí viendo, lo siguiente, es de qué es lo que nosotros como creyentes tenemos que aprender a hacer, entender, para poder, ¿verdad?, discernir en ese orden, aprender, ¿verdad?, hacer, entender, ¿verdad?, en ese orden, para poder discernir la segunda venida del Mashiach. Bueno, para poder, como dije, hacer estas cosas tenemos que seguir la Torah, ¿verdad? Tenemos que seguir la Torah del Eterno, y eso es empezando con su Shabbat, ¿verdad? Su Shabbat, si vamos a Génesis capítulo 2, ahí vamos a ver en el Génesis Bereshit capítulo 2, vemos que aquí dice en el versículo 1, 2 y 3, bueno, en el 3, ¿verdad? Versículo 3 dice: y bendijo Elohim al día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí la palabra clave, como les enseñé en los versículos, en los videos pasados, perdón, de buscar las palabras clave, las palabras que nos enseña, ¿verdad?, el Eterno a través de su Espíritu Ruach HaKodesh. Y aquí vemos que en Génesis capítulo 2, versículo 3, habla de él, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces la clave aquí, palabra, es reposo, ¿verdad? Reposo en el hebreo es Shabbatón, ¿verdad? Es Shabbatón, que quiere decir que él descansó, o sea, que él lo guardó, que él, él, como él siendo, pues, ¿verdad?, santo, él es santo. Entonces aquí cuando dicen que, bueno, que él físicamente descansó, no, o sea, él es el Shabbat, ¿verdad? Él es el Adon HaShabbat, que, o sea, él es el que nos santifica, él es el que nos guarda, él es el que nos lleva a otros niveles en lo que es su bendito Shabbat, ¿verdad? Aquí entonces el Shabbat se trata de un proceso de santificación, ¿verdad? Como lo vimos aquí, que dice que él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bendito sea tu nombre. Entonces también continuamos con las lunas nuevas, ¿verdad? Las lunas nuevas. Vemos en la bendita Torah que dice que el Eterno creó la luna mayor y la luna menor. Aquí está hablando de la luna mayor, siendo el sol, ¿verdad?, que nos da su luz radiante, ¿verdad?, que nos alumbra de día, y la luna menor, ¿verdad?, la luz menor, ¿verdad?, es la luna. Bueno, aquí entonces el Eterno
un día vamos a hablar más en detalle acerca de lo que es la luna nueva, ¿verdad? Pero así, básicamente lo que se trata de la luna nueva es de que cada 30 días, ¿verdad? La luna se pasa por un ciclo de rejuvenamiento, ¿verdad? Entonces aquí más adelante, como dije, vamos a hablar un poco más acerca de esto, de cómo el Eterno compara la luna al pueblo de Israel, ¿verdad? A los Beñe Israel, a los hijos de Israel. Y ese es el proceso que estamos pasando ahora, de ese restauramiento, de ese rejuveneciendo, si lo dije correcto, perdón. Y, ¿verdad? Eso es lo que el Eterno nos compara. Y tercero, estamos también hablando acerca de las fiestas anuales, ¿verdad? Moedim, en hebreo se dice Moedim, Moedin, Moedim, ¿verdad? Mondim, Moedim, que quiere decir cita, ¿verdad? Cuando estamos hablando de fiesta, ¿verdad? La traducción correcta del hebreo a las lenguas antiguas, ahora a las lenguas actuales, bueno, se traduce como fiesta, pero inicialmente está hablando de una cita. Bueno, ¿qué es lo que es una cita? Una cita es cuando usted tiene una cita con un doctor, con un mecánico, con una persona, a tomarse un cafecito, ¿verdad? Con su pareja, quizás se quedaron de ver en algún lado, ¿verdad? A tal hora. Entonces el Eterno en su palabra, por eso es importante estudiar la Torá, porque el Eterno nos cita, ¿verdad? De acuerdo a su calendario. Y un día también vamos a hablar acerca del calendario. Entonces las fiestas anuales son las citas anuales del Eterno, por decirlo el Shabbat, ¿verdad? Esa es una cita semanal que nos manda y no, dice que nos tenemos que congregar, ¿verdad? Con una comunidad que comparta las mismas creencias, los mismos valores, que comparta los mismos intereses, por ejemplo, de acercarnos más al Señor, ¿verdad? Al Elohim. Y bueno, ese es la cita semanal que de la puesta del sol, viernes en la noche, ¿verdad? Hasta la puesta del sol, sábado por la noche. Y eso lo vemos que dice en el versículo 5, perdón, de Génesis, ¿verdad? Ya que toqué este tema un poco, que para el día el Señor empieza a la puesta del sol y a la puesta del sol el día siguiente. Leamos el versículo 5 de Génesis capítulo 1. Perdón, y dice que llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, ahí está, y fue la tarde, ¿verdad? Y la mañana un día. La tarde, ¿verdad? Ta, 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 y la mañana un día. Y sucesivamente, cuarto, cinco, ¿verdad? Sexto y séptimo. Y ahí vemos que, ¿verdad? Se cumplen los 7 días, ¿verdad? Entonces aquí para el Eterno, como dije, empieza de la tarde hasta la mañana, o sea, 24 horas, ¿verdad? Y sucesivamente. Entonces, estas son herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, con un martillo usted va a clavar un clavo. Con un serrucho usted va a cortar un pedazo de madera. Con un tenedor usted va a comer su comida, una cuchara, ¿verdad? Pues lo que usted prefiera. Pero en términos espirituales, para entender la Torá, el Shabbat, la nueva luna, la luna nueva, ¿verdad? Y las fiestas anuales son herramientas que nos habla, estas tres cosas para empezar, nos habla acerca de Mashiach, el Mesías de Israel. Y, ¿verdad? Su venida, su retorno, su segundo retorno. ¿Por qué? Porque Él viene a reunir, ¿verdad? A los exilados de la casa de Israel. Entonces, al menos que tengamos un comprender profético de cómo estas cosas nos dicen acerca de la segunda venida del Mesías, entonces probablemente no vamos a estar preparados para recibirlo a Él. O sea, saberlo, o sea, discernir, ¿verdad? Los tiempos.
Por eso es importante, ¿verdad? Cuando nuestros ojos han sido abiertos, como hablamos en el principio del video 1 y el video 2, cuando nuestros ojos espirituales han sido abiertos, ¿verdad? Y nuestro oír espiritual ha sido también abierto al conocimiento de Hashem, entonces ahí nos podemos preparar más, en una forma más efectiva para recibirlo. Voy a entrar a un tema acerca de lo que se llama en nuestros círculos de coinonía, ¿verdad? Con creyentes. Bueno, pero si yo soy parte de la familia del Mesías, ¿eh? Yo lo acepté, yo ando caminando, yo no ando en desobediencia, ¿verdad? Yo me congrego, voy a la iglesia los domingos, ¿verdad? Bueno, eso está caché, como dije. Mientras sigamos las herramientas que les hemos dado, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entender este otro tema acerca de la familia del Mesías y cómo somos parte de la familia del Mesías. Abramos nuestro Brit Hadashah, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, ¿verdad? Efesios capítulo 2, vamos para allá. Efesios capítulo 2, aquí está, versículo 8 y 9, ¿verdad? Versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, como no somos por obra y para que nadie se gloríe, entonces somos salvos por gracia a través de la fe. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud, verdad? ¿Cuál es nuestra actitud al ser salvo a través de la gracia, o por la gracia, perdón, a través de la fe? ¿Cuál es nuestra actitud? O sea, ¿qué es lo que hacemos después de que somos salvos? Porque el Señor es el que nos salva, Yeshua es el que nos salva, ¿verdad? Vemos en el versículo 10, vamos al versículo 10 de ese mismo capítulo, de Efesios 2, y dice, porque somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales el Adonai Sabaoth preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a leer una vez más despacito. Mira, dice, porque somos hechura suya, creados en Mesías Yeshua, ¿verdad? Para buena obra, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo al leer este versículo me hago la siguiente pregunta, por ejemplo, la siguiente. Caminar en buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Tenemos que entender la diferencia entre las obras que habla la Torá y las obras que nos han enseñado en el pasado, en congregaciones pasadas. Bueno, las obras que nos han enseñado en las congregaciones antepasadas son diferentes a las obras que habla la Biblia, la Torá, ¿verdad? Entonces, sin entrar en mucho detalle, le voy a explicar cuáles son esas obras que el Eterno está hablando. Bueno, las obras que él está hablando aquí son sus fiestas, sus lunas nuevas, su Shabbat, comer comida limpia o kosher, ¿verdad? Comida kosher. Hechos 15, 20 y 21 dice de abstenernos de cosas sacrificadas a ídolos, cosas estranguladas, ¿verdad? Inmoralidades impuras, que son inmoralidades espirituales y inmoralidades sexuales, ¿verdad? Y si hacemos todo esto, nos va a ir bien. Pero en Hechos, capítulo 15, ¿verdad? También detrás de las escenas vemos que ese
decreto, ese concilio, ¿verdad?, que se dijo a través de los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo en capítulo 2, vemos que los discípulos ahí ya guardaban el Shabbat. Ya para ellos era automáticamente como algo ya que se les hizo costumbre, ¿verdad? No es que se les olvidó incluirlo en el Brit Kadashah, porque ellos ya guardaban el Shabbat, porque ya guardaban la Torah. Entonces, la habilidad que se les dio a los discípulos, a los Talmidim, es la habilidad, hermanos y hermanas, de interpretar y escribir, ¿verdad? De interpretar y escribir la Torah del Eterno en el espíritu de la letra. Entonces ya para ellos era una costumbre escribir de la Torah acerca del Shabbat, de la fiesta, de las comidas limpias, ¿verdad? Y eso fue lo que se estableció para que el judío mesiánico en esos tiempos de la era del primer siglo y el gentil al venir del paganismo se une a la ciudadanía de Israel y comparte y es parte de ese inheritance, le dicen en inglés, herencia, por decirlo así, ¿verdad?, de la tierra de Israel y sus discípulos que el Mashiach trajo. Ese tema es el tema del reino, ¿verdad?, del reino de los Shamaim, y ese es el tema que habla y le enseñan los apóstoles. Eso es una de las obras que él está hablando. Eso es una de las obras que Yeshua dejó para que sus Talmidim pasaran a generación tras generación tras generación de guardar su bendita Torah. Entonces nosotros seguimos la Torah después que somos salvos por la gracia a través de la fe. Entonces Pablo hace una pregunta en Romanos 3, versículo 31. Vamos para allá. Romanos 3, versículo 31. Pablo, Shaul, ¿verdad?, dice: luego, por la fe, invalidamos la Torá. Aquí dice la ley, pero aquí está mal traducido. En toda la Biblia está mal traducida la palabra ley, ¿verdad? Sino que ahí donde dice ley, usted le puede poner que me ve, ¿verdad?, Torah. Torah. ¿Qué quiere decir en hebreo Torah? Instrucciones. Instrucciones. Luego, por la fe, entonces, invalidamos la Torah. O sea, solo porque tengo fe, voy a anular o invalidar la Torah. Y Pablo le contesta esa misma pregunta en ese mismo versículo. Y dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Es lo mismo que le acabo de explicar, que los discípulos, lo nuevo, ¿verdad?, que Yeshua trajo es la habilidad de muchas cosas que él hizo, ¿verdad? Pero una de las muchas cosas que él hizo es de dar la habilidad a los discípulos a través del derramamiento del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, de interpretar escritura y escribirla. Y bueno, aquí la tenemos, que se llama el Brit Kadashah o el Nuevo Testamento, conocido como Nuevo Testamento. ¿Sí? Amén. Baruch Hashem. Entonces Pablo aquí dice que no, que la afirmamos o la confirmamos. Entonces, una vez que somos salvos por la gracia a través de la fe, entonces, ¿cómo la confirmamos? ¿Cómo confirmamos la Torah? Vámonos a Romanos 7, versículo 22. Romanos 7, 22 dice este pasuk, este versículo: porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Elohim. Porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Elohim.
Me deleito en la Torá de Elohim. Entonces, ¿cuál es ese hombre interior? El hombre interior, hermano, que estamos hablando, es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces nos tenemos que, de acuerdo a la palabra, deleitar en la Torá de Elohim. No es decir que son mandamientos que ya están abolidos, que ya no existen, que Jesús entiende lo que... No. Ok, si usted está lleno del Espíritu Santo, dice aquí la palabra, nos tenemos que deleitar en la Torá de Elohim. ¿Y cuál es la Torá de Elohim? Le dijimos en el video anterior, son Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Esos son los 5 libros que nos trae sabiduría, ¿verdad? Además, pues, en totalidad de toda la palabra en sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero los pilares de la casa, que es este templo, ¿verdad? Este templo, corazón, mente, son esos 5 libros, ¿verdad? Que el hombre interior ha de deleitarse. Entonces, nosotros seguimos la Torá escrita con la guianza y la inspiración del Espíritu Santo, que nos va a causar, ¿verdad? Que nos va a causar a caminar en sus juicios, ¿verdad? Y guardarlo, y sus mandamientos, esos mandamientos. Entonces, la mayoría de nuestros hermanos cristianos creen que ellos pertenecen a una iglesia gentil cristiana y que somos apartados o que somos separados y distintos del Viejo Testamento, como le llaman, ¿verdad? Y aparte distinto de la nación de Israel, o sea que ellos son su propio grupito. Pero nuestro Yeshua HaMashiach, ¿verdad? O conocido como Jesús, sabemos que Él creó los cielos y la tierra, hizo pacto con Abraham y dio la Torá en el Sinaí. Entonces, ¿quién y cuál es el nombre de la familia que fue o que estaba, por decirlo así, ¿verdad?, en el monte Sinaí? Esta es la casa de Jacob, la casa de Jacob. Porque en Éxodo 19, ¿verdad?, versículo 3 dice, y esto le dirás a la casa de Jacob. Pero cuando la casa de Jacob en el Sinaí solo consistía de físicamente descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿será que la casa de Jacob solo consistía de ellos? ¿De judíos, como dice? Absolutamente no. Porque en el versículo 12:38, vamos para allá, Éxodo 12:38, aquí dice que, a ver, 12:38, también subió con ellos, dice, grande multitud de toda clase de gentes, ¿verdad? Y ovejas y muchísimo ganado. Pero bueno, la clave aquí es de que con ellos, versículo 38, Éxodo 12, grande multitud de toda clase de gente subió con ellos también. Entonces la pregunta es no eran solo judíos, no eran solo personas que pertenecían a Adán y que pertenecían a Eva solo y que los hijos de Caín y bueno, toda la descendencia que vemos en Génesis. No, dice que subieron muchas gentes. Entonces, esta gente no son físicamente descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob en el Sinaí, sino que la familia de Yeshua, ¿verdad? La familia de Yeshua se llama la casa de Jacob y consiste de personas físicamente, ¿verdad?, que descienden de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de no físicamente descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces aquí vemos que el Eterno marca la diferencia entre los dos grupos, como mencioné,
cuando el pueblo puso la sangre del cordero en los linteles, ¿verdad? Entonces, ¿será que los mandamientos eran aparte para seguirlo para los que no eran físicamente descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, al diferente de los descendientes físicos de Abraham y de Isaac y de Jacob? Pues absolutamente que no. Eran uno para todos los grupos que andaban con ellos, pues, ¿verdad? En el Sinaí. Vamos a Números, capítulo 15, versículos 15 y 16. Números 15, 15 y 16. Dice, ¿verdad? Así. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación. Wow. Y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Abacadosh. Entonces aquí estaba el, por decirlo así, ¿verdad?, el nativo o el nacido en la tierra, que nació ahí en ese momento, en esos tiempos. El extranjero era los que no eran físicamente descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, y el extraño, o sea, el que no sabía de dónde veníamos. Entonces, estos tres tipos de personas tenían una sola ordenanza, como dice aquí. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, ¿verdad? Eso está en Números 15, 15 y 16. ¿Por qué? Porque hay un Elohim, una fe y un bautismo. Un Elohim, una fe y un bautismo. Entonces, ¿cómo se interpreta eso ahora en tiempos proféticos? Bueno, ahora vemos a Judá, la casa de Judá, ¿verdad? Por decirlo, los judíos, que ellos están en su sinagoga, por decirlo así, ¿verdad? Ahora vemos también a los cristianos que están en sus iglesias, ¿verdad? Y ahora ven también a los mesiánicos, ¿verdad? Que ellos están haciendo las obras que los judíos hacen, pero excepto que el judío, ¿verdad?, no tiene al Mesías, o al menos que esté viniendo a los caminos estrechos al conocimiento y el entendimiento del Eterno, ¿verdad?, a través de Yeshua HaMashiach, ¿ok? Entonces, pero es un estatuto para el judío, el cristiano y el mesiánico. Shabbat, su fiesta y sus lunas nuevas. Comer kosher y, como les dije antes, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra del Eterno no cambia porque un Elohim, una fe y un bautismo. Entonces hay una fe y la Biblia habla, ¿verdad? La Torá habla acerca de la única fe, que es la fe de nuestro padre Abraham, y no cambia. Entonces, con esa fe viene, ¿verdad?, de seguir o de hacer, ¿verdad?, y creerle al Dios de Israel, al Elohim de Israel. Entonces, ¿a cuál grupo de personas que menciona de estos tres es lo que Yeshua va a reinar y reinará en el futuro, ¿verdad? ¿Y cómo se llama este grupo de personas? Bueno, si vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 33, en el Brit Kadashah, Lucas capítulo 1, versículo 33, ahí vemos, ¿verdad? En el versículo 33, la respuesta, mientras lo buscaba, aquí de ese grupo de personas que yo le preguntaba hace poco. Leamos y dice, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿verdad? Jacob, acuérdense que Jacob antes se llamaba Jacobo, hasta que tuvo la lucha con el ángel de Elohim, y ahí, después de ganar la lucha, toda la noche le cambió el nombre a Israel. Bueno, entonces dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿sobre qué grupo de personas de estos tres grupos que mencioné reina el Mesías? Bueno,
Él reina sobre la casa de Israel o de Jacob, como dije. Vamos a Isaías 58 y ahí vamos a ver que en Isaías 58 lo que la palabra de Eterno nos dice en este contexto de versículo. Amén. Isaías 58. Bendito sea tu nombre. Aquí vamos a buscar Isaías 58. Aquí lo estamos viendo. Y dice en el versículos 13 y 14 lo siguiente. La observancia del día del Shabbat. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Elohim lo ha hablado. Entonces aquí dice que Yeshua es el que va a reinar sobre la casa de Jacob, y dice que si nosotros guardamos su Shabbat, Él nos dará de comer, ¿verdad?, la heredad de Jacob tu padre. Pero no dice que alguien lo dijo, y no dice que estamos bajo la ley, ¿verdad?, sino que esa frase dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de acuerdo a Romanos 6:14, y esa es la última parte de ese versículo. Entonces, el contexto de Romanos capítulo 6 es donde Pablo no está debatiendo si hay que seguir la Torá o la gracia, o que tiene que escoger. Aquí no se trata de escoger, aquí se trata de lo que dice la palabra. Entonces, cuando Pablo en Romanos 6 lo que está haciendo es que está comparando la muerte del Mesías en el madero a la muerte del viejo hombre viejo. Y al comparar esto, también compara a la resurrección del Mesías y al nuevo hombre interior que mencionamos más antes, que hemos recibido. En eso, cuando el Mesías muere por la primera vez y por una vez, nosotros también morimos con él. Esto quiere decir que nuestro hombre antiguo una vez muere y está muerto. Entonces no tenemos que considerarlo a él muerto, está muerto. Pero cuando el Mesías resucitó, él resucitó para vida eterna. Entonces nuestro hombre interior nuevo es eternamente y está con nosotros. Entonces no estamos por decirlo, con este proceso de la resurrección y la verdad, entierro, resurrección, ¿verdad?, y la dadura del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver nada que si estamos o no estamos bajo la ley. Esto lo que tiene que ver es que el hombre viejo no tiene que tener dominio sobre nosotros, ¿verdad? Entonces el hombre interior tiene que ser renovado todos los días y que nos ayude a través del Espíritu Santo a tener victoria sobre el hombre viejo, ¿eh?, que es la carne, ¿ok? Pero en Hebreos 8:13, ¿verdad? Y vamos a terminar con esto y vamos a continuar después. Dice lo siguiente, Hebreos 8:13 dice que porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Entonces aquí
dice que Él ha hecho un nuevo, ¿verdad?, pacto a través de la sangre. Leamos otra vez Hebreos 8:13. Perdón, me salté, era Hebreos 8:13, pero leí 9:13. Perdón. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Él dice que ha hecho un nuevo pacto. Él no está diciendo de que el viejo pacto ha sido abolido. Entonces vamos a parar aquí y vamos a terminar aquí porque es un poco exhaustivo lo que estamos viendo. Pero ya sabemos en detalle, ¿verdad?, que lo que hemos aprendido hoy es de que Yeshua, ¿verdad?, tiene sus tiempos y su significado. ¿Ok? Entonces hablamos acerca del Shabbat, hablamos de las lunas nuevas, de las fiestas anuales, ¿verdad? Hablamos de la familia de Elohim, que quién es la familia de Elohim, ¿ok? Y bueno, la próxima vez, el otro video, vamos a continuar acerca de eh, quién es realmente los que estamos guardando el nuevo pacto y qué significa para nosotros que estamos caminando en esta caminata. Bueno, bendiciones a todos, soy el hermano Rey. Los invito a que nos sigan, que me sigan en Facebook, trayéndoles estas exhortaciones, amados, con todo cariño, con todo aprecio. Mándenos sus plegarias, sus oraciones al correo electrónico, como los digo en todos los videos, a jmayorga.com. Háganos cualquier pregunta. Bendiciones a todos, los amamos. Shalom, shalom.